En esta clase vamos a ver cómo grabar y leer los datos en archivos de texto plano en el Visual Basic para aplicaciones. Hasta ahora hemos guardado los datos en la misma hoja Excel, pero eso tiene bastantes desventajas. Las principales son desventajas de seguridad, porque es muy fácil que alguien nos cambie los datos. La hoja Excel es fácil de modificar. Si nosotros la protegemos con una password, podría ser, pero inclusive es fácil de borrar. Se nos podría borrar a nosotros mismos por accidente. Además, siempre es mejor tener los datos en el disco y en un lugar que sea aparte donde tenemos la hoja. En este caso estamos viendo cómo lo hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora nosotros guardamos los datos en la misma hoja, guardamos el programa y los datos en la misma hoja. Ahí se puede ver la hoja que tiene el programa, pero también tiene los datos en hoja 1. Más conveniente sería poder guardar solamente el programa en la hoja y los datos guardarlos en un archivo de texto. Como vimos antes, por razones de portabilidad, nuestra mejor alternativa para programas pequeños es grabar los datos en un archivo de texto plano. Cuando los programas ya son mucho más grandes, manejan muchos miles de datos, ahí ya hay que pensar en bases de datos. Por ejemplo, ahí tenemos un archivo de texto que le puse agenda.txt. Le puedo poner cualquier nombre y puedo ponerle cualquier... o sea, lo podría poner incluso sin extensión o con cualquier extensión rara que se me ocurra, para que no se abra automáticamente con el bloc de notas. Si le pongo txt, se abre automáticamente cuando le hago clic con el bloc de notas. Vamos a ver las dos formas en que se guardan. Ahí lo tenemos, los datos guardados en la hoja Excel, donde se guardan en la línea 2, 3, 4 los datos y el índice en la línea 1. Y aquí está en un archivo de texto. Si se dan cuenta, no están las líneas claramente definidas porque el bloc de notas se puede cambiar el ancho. Entonces se ve un poco confuso, pero están todos los anchos predeterminados, están en su valor correcto. En este caso hay 30 espacios para el nombre, 30 para la dirección, 15 para el teléfono y 20 para el email. Idealmente se debería ver todo cuadradito, así como esta que estamos viendo ahí, con el nombre, la dirección, el teléfono y el email en columnas. Pero como el bloc de notas tiene un ajuste de ancho, eso rara vez es así, sino que se ve de la forma que estamos mostrando ahora. Pero la organización es tal como la que vimos antes, en filas y columnas, ordenadamente. Lo que pasa es que con el bloc de notas no lo vemos así. Lo primero que tenemos que incluir nosotros para guardar los datos en el disco es un módulo. Eso lo hacemos con insertar módulo. Insertamos un módulo con definiciones. En este caso tenemos 3 líneas de definiciones. Las 3 primeras son variables globales, que más adelante vamos a ver por qué son globales, por qué tenemos que definirlas como globales. Y es para que no pierdan su valor al pasar desde una subrutina hacia otra.
La cuarta línea es para definir nuestro registro y el registro se va a llamar Agen, ese es el alias. Y en registro agenda, con el type en type, nosotros estamos definiendo cómo van a ser los campos del registro. Ahí definimos que el nombre va a ser caracteres, 30 caracteres, string es caracteres, la dirección 30 caracteres, el teléfono 15 caracteres y el email 20 caracteres. Estoy poniendo todos los datos en string, o sea en caracteres. También los podría poner los que son numéricos en doble precisión como doble, en simple precisión como single. Pero para hacer más fácil el ejemplo y aprovechar que el tipo de variable variant del Visual Basic admite poner valores numéricos y string en una variable variant, estoy usándolos todos como string. Recuerden que por defecto las variables en Visual Basic son variant y cuando yo quiera hacer alguna suma, alguna resta, puedo usar val para transformarlas a numéricas. En la hoja Excel ahora vamos a grabar solamente el programa y los datos los vamos a grabar en el disco, en un archivo de texto plano en el disco. Ahí tenemos nuestra hoja, que le pusimos, por ejemplo, agenda XLSM, que es una hoja Excel. Y esa hoja en nuestro computador va a leer y va a escribir en el archivo de texto plano que está en el disco. El archivo yo le puse, por ejemplo, agenda.txt. Podría poner cualquier otro nombre. Cualquier nombre de variable válido, o sea que no contenga espacios, puntos, ni caracteres raros. Al programa le debemos agregar los siguientes componentes. Un módulo con las definiciones, que es el que ya vimos. Una subrutina para agregar datos al archivo, para agregar datos nuevos, o sea, nuevos nombres al final del archivo que se vayan agregando. Si hay 4, se agrega 1 en la línea 5. Si hay 5, se agrega 1 en la línea 6, etc. También debía llevar una subrutina para grabar un registro en cualquier posición que queramos. Puede ser en la posición 3, en la 8, en la 9. Entonces nosotros decimos en qué línea vamos a grabarlo. Yo estoy usando una variable que le puse línea para que sea más claro. Y también una subrutina para leer un registro en cualquier línea. O sea, un módulo de definiciones, agregar datos al archivo, una para grabar en cualquier línea y una para leer en cualquier línea. Esos 4 módulos tenemos que agregarle a nuestros programas y de esa manera vamos a poder leer y escribir en un archivo. Este es el código, la subrutina para agregar un nuevo archivo. Si ustedes recuerdan, cuando guardábamos los datos en el Excel, yo los guardé poniendo el índice en la posición 1,1. En este caso, también lo vamos a guardar en la posición 1. Aquí nosotros usamos las 3 tipos de operaciones. Siempre que nosotros llamamos a algún archivo en el disco tenemos que abrirlo primero. Al abrirlo le tenemos que decir cuál es el nombre del archivo. Siempre lleva for random as 1, eso lo lleva siempre. Y len le estoy diciendo que es un registro que va a tener un largo de 100 caracteres.
Luego get se usa para leer. Get 1, porque estoy usando el canal 1, siempre va a ser get 1, coma 1. 1 es la línea. De la línea 1, sáqueme el registro que se llama agent. Luego defino una variable va a ser agent.nombre, o sea, el primer carácter que hay grabado en la línea 1. Y si el puntero es 0, lo convierto en 1, tal como lo hacíamos en la hoja Excel. Luego lo incrementamos, lo grabamos en la posición 1 y grabamos los datos en la posición del puntero. Tal cual como hacíamos en la hoja Excel, pero ahora lo estamos haciendo en el archivo. Esto véanlo después con calma en el código que tengan escrito. Les voy a pasar el programa hecho para que lo estudien. La subrutina para grabar un registro en la partición línea. En la posición línea, perdón. Es una subrutina pública, public. Las otras son privadas. Abrimos el registro, lo cerramos. Formamos el registro. Agent nombre igual nombre, agent dirección igual dirección. Y lo grabamos en la posición línea. Misma cosa para leer. Para leer ahí yo le agregué una trampa de error. Le dije que si línea valía 0, entonces salga de la subrutina para que si vale 0 no me tire un error, sino que salga de la subrutina sin hacer nada. Luego abro el archivo, leo de la línea, leo el registro agent y los valores de agent los saco en nombre, dirección, teléfono e email, en los 4 nombres de variable. Finalmente cerramos el archivo y salimos. Ahora vamos a comparar cómo era el código cuando se grababa en la hoja de cálculo comparado con el código cuando se graba en un archivo de texto. Aquí estamos viendo que cuando se grababa en la hoja de cálculo solo teníamos un módulo, que era el módulo que hacía correr el programa. En macros era el módulo que lo hacía partir el programa. Y ahora vamos a tener que insertar un segundo módulo, que es el que vimos con las definiciones y con la estructura del archivo. Si se fijan en el explorador de proyectos aparece un menú de inicio, que es el módulo que hace correr, el que lanza el programa, y un módulo que dice define globales. Ese módulo se coloca con insertar módulo. Ahora agregamos una rutina en el botón que se llamaba agregar agenda. Agregamos el código que ya vimos también, que lee el primer registro, si es 0 lo coloca en 1, lo incrementa en 1 y lo graba nuevamente el incrementado en el primer lugar. Tal como lo hacíamos antes. Otra subrutina para grabar agenda y otra para leer agenda. Son subrutinas públicas, a diferencia de las que se generan cuando programamos algo que genera subrutinas privadas. Abre el archivo, lee desde la línea y luego cuando lee le da valor a las variables. La variable nombre sería la parte nombre del registro agent,
La variable dirección sería la parte dirección del registro gen, etc. O sea, lee el registro gen y le extrae los datos y los almacena en 4 variables que van a ser nombre, dirección, teléfono, email. Le había agregado la trampa de error. Para grabar usamos put. Para leer usábamos get, para grabar usamos put. Get 1 para grabar, para leer, put 1 para grabar. Línea es la línea, o sea, la posición en que vamos a grabar nuestro registro, y agen es el registro que vamos a grabar. Y antes de grabarlo tenemos que formarlo. ¿Cómo lo formamos? Asignándole los valores que tienen las variables nombre, a agen nombre, a agen dirección le ponemos el valor que tiene la variable dirección, a agen teléfono el valor que tiene la variable teléfono, y agen email el valor que tiene la variable email. Si se fijan bien, las subrutinas para leer y grabar son exactamente al revés. Para formar, en una se forma el registro y en la otra se extraen datos del registro. Al formar el registro, cuando grabamos, nosotros ponemos a la izquierda los campos de agen y a la derecha los nombres variables. Y para leer el registro, nosotros ponemos a la izquierda los variables y a la derecha los campos de agen. Y esas son las 3 rutinas que nosotros usamos para grabar, para leer, para grabar en una línea, para leer desde una línea y para agregar al final del archivo. Con esas 3 rutinas ya podemos nosotros usar nuestro programa, tener solamente el programa en la hoja de cálculo y todos nuestros datos estarán grabados en el disco. En cualquier momento nosotros podemos traspasar todos los datos desde el disco a la hoja de cálculo, por ejemplo para hacer listados. Simplemente haciendo un ciclo for, leyendo uno por uno y traspasándolos a las distintas celdas de la hoja de cálculo. Ese es el proceso, y como vemos, con esas 3 rutinas nosotros podemos hacer lo mismo que hacíamos grabando los datos en la hoja, pero grabándolos esta vez en un archivo de texto. Muchas gracias.